Bueno, estamos ya, creo, llegando al final de esta larga serie, ¿no? Denominada La Cruz del Rey, esta serie basada en el Evangelio de Marcos. Ya estamos entrando casi al final. La semana pasada estuvo Julio aquí abriendo el capítulo 14. Marcos tiene 16 capítulos. Y conforme nos vamos acercando al final de Marcos y nos vamos acercando al final de la perspectiva de Marcos sobre la historia del Evangelio, sobre la historia del tiempo que Jesús pasó aquí en la tierra con nosotros, pues la cosa está empezando a agarrar velocidad, ¿no? La narrativa empieza a escalar, ¿no? Empieza a agarrar un ritmo interesante, muchas cosas están pasando, ¿no? Así como una especie de serie de Netflix, así 2, 3 capítulos antes del final de temporada, empiezan a pasar un montón de cosas, ¿no? Estamos en ese plan y estamos en este capítulo 14. El capítulo 14 tiene 71 versículos y un montón de cosas pasan en el capítulo 14. La semana pasada, como digo, estuvo Julio aquí, habló un poco de la última cena. Lo que ocurre luego de la última cena es que los discípulos dejan el lugar donde ha tenido lugar la última cena, se dirigen al Monte de los Olivos, eso es lo que nos dice Marcos. En el Monte de los Olivos tienen una breve interacción, una famosa interacción donde Jesús les advierte, les profetiza realmente a sus discípulos que todos ellos muy pronto lo van a abandonar, a lo cual Pedro, siempre fiel a su estilo bocón e impulsivo, le responde: como se te ocurre, Señor, yo jamás te abandoné. Si te abandonen todo, yo jamás te voy a abandonar, yo estaré contigo hasta la muerte. Y Jesús le responde con esta famosa frase, ¿no? De antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Predicción que se cumple apenas 30 versículos después, dejando a Pedro mal, como es usual en los evangelios. Y luego de esta escena tiene lugar este momento tan intenso, tan emotivo, tan íntimo de Getsemaní. Marcos nos dice que del Monte de los Olivos los discípulos se trasladan a Getsemaní. Básicamente es el mismo lugar. Yo nunca he ido a Israel, pero ayer estuve en Google Mapas, así que, porque a mí me gusta hacer esas cosas, ¿no? Y realmente el Getsemaní está básicamente al pie del Monte de los Olivos. Es un pequeño jardín y Marcos nos dice que los discípulos se dirigen ahí y en este momento es que Jesús, como dice estos 4 versículos, toma un poco de distancia a ellos y tiene este momento tan profundo de angustia y esta oración tan poderosa. Y esta escena, ¿no? Esta escena en Marcos nos dice tanto, ¿no? Para no arruinarles el hilo narrativo, luego de esta escena, lo que ocurre es, inmediatamente después, es el arresto de Jesús. Después de esta escena, Jesús es arrestado. Marcos 14 continúa con, bueno, se cumple todo lo que Jesús ha predicho, como digo, ¿no? Los discípulos lo abandonan, Pedro lo niega, Jesús compadece ante el Sanedrín, ante las autoridades judías, y luego se abre el capítulo 15 con Jesús ya siendo trasladado a Poncio Pilatos y a las autoridades romanas para que se decida su destino final, su castigo, ¿no? O lo que ellos creían iba a ser su destino final. Y luego viene Marcos 15 y Marcos 16, que son capítulos mucho más pequeños, y Marcos cierra la historia así un poco de forma abrupta. Marcos es diferente de los otros evangelios en el sentido de que es, creo que he dicho ya esto cuando he compartido sobre Marcos, es un evangelio muy al grano, ¿no? Muy compacto, ¿no? Esto es lo que pasó y hecho a hecho, ¿no? Mientras que Mateo, Lucas y ciertamente Juan tienen un estilo de entrar más en detalle. Pero Marcos es así, Marcos termina en forma muy abrupta con Marcos 16. Entonces nos estamos acercando al final. Eso es para darles una idea de dónde vamos. Pero el día de hoy nos toca hablar, como digo, de esta escena en Getsemaní. Apenas 4 versículos, no hay más. Apenas 4 versículos nos da Marcos sobre esta escena en Getsemaní. Como dije, Mateo y Lucas expanden más sobre esta historia. Juan no menciona esta escena, pero Mateo y Lucas sí, y ellos dan más detalle, y vamos a utilizar a la hora de examinar un poco la prédica de hoy, de ver lo que vamos a ver en la prédica de hoy, vamos a usar un poco lo que Mateo y Lucas mencionan, pero estamos anclados en Marcos. Es una serie sobre Marcos, entonces es el texto en Marcos el que nos va a guiar. Y en el texto en Marcos, mirando esta escena, que como digo es muy breve, pero es muy poderosa, Jesús suelta 3 frases en las que me quiero detener.
Jesús suelta 3 frases claves, frases salidas de su propia boca. Estas no son comentarios del autor, son cosas que el autor reproduce como cosas que Jesús dijo directamente de su boca. Y creo que hay tres reflexiones, 3 enseñanzas en cada una de esas frases para nosotros que tiene gran valor. Y vamos a adentrarnos en cada una de ellas. Y la primera frase es, y comenzó a sentir temor y angustia. Comenzó a sentir temor y angustia. En los versículos 33 y 34 dice así, se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a sentir temor y angustia. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos. Gran temor y angustia. Los evangelios contienen muchas imágenes, creo, que nos dejan ver la humanidad de Jesús, ¿no? Hay muchas cosas en los evangelios, en todos los evangelios, que nos muestran cosas sobre la humanidad de Jesús. Y es importante no perder de vista esto, es importante no perder de vista que Jesús, a pesar de ser plenamente Dios, porque Jesús es plenamente Dios, no hablamos de Jesús era, porque Jesús está vivo, ¿no? Jesús es plenamente Dios, pero Jesús es plenamente humano también. Jesús es un ser humano como tú y como yo. Y los evangelios nos muestran constantemente su humanidad. Los evangelios muestran a Jesús sintiendo hambre, muestran a Jesús sintiendo cansancio, muestran a Jesús enojándose y muestran a Jesús incluso bromeando con sus discípulos. Y todas estas son cosas muy humanas. Pero creo que ningún fragmento de los evangelios transmite la humanidad de Jesús como esta escena de Getsemaní. Se me soltó el micro. Siempre me pasa esto. Es mi torpeza. No le echen la culpa a Doer. No te molestes conmigo, Doer. Ya está. Ya lo fue a traer a Doer. Martín. Todo bien, Doer. No te preocupes. Falsa alarma. ¿Dónde estábamos? Ah, sí, Getsemaní. Ok, entonces. Como digo, creo que no hay otras escenas en la Biblia que transmiten con tanto poder la humanidad de Jesús. Porque ¿qué hay más humano que sentir temor y angustia? ¿Quién no conecta con esa emoción? ¿Quién de ustedes no se ha sentido como Jesús describe aquí sentirse? ¿Quién de ustedes no ha estado alguna vez en una situación donde sienten un gran peligro muy cercano, donde sienten un gran peligro muy inminente o la posibilidad de un gran peligro, ¿no? ¿Quién, alguno de ustedes, no ha tenido un susto en un examen médico? O se ha enterado de alguna noticia similar sobre alguien querido, ¿no? O de la posibilidad de perder el trabajo, o se ha visto en una situación donde está en riesgo de que le roben o le hagan daño, sobre todo en el clima de violencia que vivimos, ¿no? Es muy fácil conectar con lo que Jesús describe. Es muy fácil conectar cuando Jesús dice que es tal la angustia que me invade que me siento morir. Es poderoso, ¿no? Lucas incluso nos dice, como digo, Marcos no lo menciona, pero Lucas, expandiendo en esta escena, nos dice que Jesús se sentía tan afligido, era tan intensa su emoción en este momento, que Jesús llegó a sudar sangre, que empezó a sudar gotas de sangre, que es una forma de somatizar el estrés, que es una forma documentada, médica, de somatizar el estrés, muy poco común, pero hay casos. Entonces, en esto incluso Jesús muestra su humanidad. Y seguramente muchos de ustedes, a mí ciertamente me ha pasado, hemos pasado por momentos donde nuestra angustia, nuestra preocupación, nuestro temor es tan grande que sentimos síntomas físicos, que sentimos dolores de cuerpo, que experimentamos insomnio, tenemos ataques de pánico, ¿no? Qué reconfortante es saber, en medio de todo ello, que cuando tú vas al Señor, en esta situación, cuando tú vas al Señor sintiendo enorme angustia, enorme temor por algo, enorme preocupación, y vuelcas tus emociones delante del Señor y te desahogas con Él, que Dios no te está mirando como un Dios distante, un Dios demasiado poderoso como para sentir lo que es ser vulnerable, sino que estás hablando con alguien que sabe exactamente lo que estás sintiendo. Con un Dios que está en posición de decirte: yo he estado en tus zapatos y sé cómo te sientes. Y hay un consuelo muy grande en eso. Nadie es capaz de sentir empatía por nuestra angustia como Dios.
Y yo creo que eso transforma la experiencia de oración. Creo que hay que entender eso, ¿no? Para realmente experimentar un consuelo especial, ¿no? Sobre lo que Dios experimenta aquí. Y no quiero dejar de resaltar también que esta imagen de Jesús, todo lo que vemos realmente en Getsemaní, especialmente esta capacidad de sentir temor y angustia, nos muestra algo, de nuevo, sobre la sinceridad de los evangelios. Porque en el mundo antiguo, en el mundo donde habitó Jesús, la idea de presentar a alguien que es Dios de esta forma es algo inconcebible. Nadie va a presentar a un Dios así, cualquier Dios. Los dioses siempre son presentados como figuras de poder, como figuras que están en control de las cosas. Hay ciertos aspectos de la mitología donde es verdad que los dioses experimentan emociones y toman decisiones impulsivas, pero no vulnerabilidad, no debilidad. Y creo que eso abona, ¿no? O sea, le da credibilidad al Evangelio, conecta con nosotros. Entonces es reconfortante de alguna manera experimentar la humanidad de Jesús al escuchar sus palabras. Pero ahora el otro tema es, ¿qué exactamente está generando esta angustia y este temor que tiene Jesús? ¿Qué es lo que está generando en él esta sensación tan embargadora? Sí, se me está colgando el micrófono, yo sé. Sí, ahí tiene Lucho que me va a traer un masquité para que me deje de colgarme. Ahí está bien, a ver. Listo. Chaleco, sí. La culpa es del chaleco. Me abro el chaleco nomás. Está bien. Muchas gracias, Lucho. Tú también te ves bonito. Gracias. ¿Ya? Está bien, está bien. Está bien. ¿Qué? Todo es culpa de Dora. Ya, disculpe. No. Entonces, ¿qué es lo que tiene a Jesús tan angustiado? Ahora, obviamente, como les dije hace un rato, este momento en Getsemaní es básicamente el último momento en que Jesús va a estar libre. Inmediatamente después Jesús es arrestado y viene a experimentar todo el dolor y todo el sufrimiento que lo va a experimentar en su interrogatorio muy agresivo, las torturas a las que es sometido, la crucifixión, ¿no? Entonces está en sus últimos momentos de libertad, ¿no? Entonces, claro, obviamente el rechazo natural a, oye, voy a pasar por algo muy doloroso, voy a ser arrestado, voy a ser torturado, voy a experimentar latigazos, me van a poner una corona de espinas, voy a tener que cargar una cruz y luego voy a ser crucificado. Todo eso juega un rol. Toda esa experiencia es muy, muy, muy dolorosa. Y podríamos quedarnos 20 minutos, que Doer no me permite, para adentrarnos en lo doloroso que era todo ese trance. Pero incluso concebirlo solo así, creo, es un error. Es más, leí una vez un comentario de una celebridad atea. No recuerdo exactamente quién es, pero no era un académico, es más una celebridad, me parece, alguien del mundo, creo que es alguien del mundo del teatro, en donde él decía, con respeto, no lo decía en forma irreverente, pero él daba su opinión, ¿no? de que no le impresiona la idea del sufrimiento de Jesús en la cruz, ¿no? Él decía, si tú eres Dios y si sabes que vas a experimentar sufrimiento, sí, muy grande y es muy noble lo que Jesús hace, pero si vas a experimentar sufrimiento durante un día y medio, y encima luego vas a resucitar y vas a salvar la vida de toda la humanidad a cambio de eso, es un buen trato, ¿no? No parece tan impresionante, ¿no? Y él mencionaba esto, ¿no? Bueno, de por sí pienso que es fácil decirlo cuando lo estás mirando desde fuera, ¿no? A ver, ofrécete tú. Creo que es bien fácil subestimarlo. Pero más allá de eso, y esto es algo que quizás hayan escuchado a personas que no creen en Dios, pero han estudiado la Biblia, hacer un argumento similar, creo que pierde de vista qué es lo que realmente está angustiando tanto a Jesús. No es tanto la parte física, al menos los comentaristas que estudian la Biblia, que yo he tenido oportunidad de revisar, no ponen el énfasis en la parte física. Jesús a lo que le tiene miedo es al dolor y a la crucifixión y a la muerte. No, a lo que Jesús realmente le generan tanta angustia es la tortura espiritual a la que va a ser sometido. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Y como la segunda persona de la Trinidad, no sé si se acuerdan, la primera prédica de esta serie, yo tuve oportunidad de dar la primera prédica de esta serie, y hablamos en la primera prédica
tomando un poco la metáfora de Tim Keller, que es el autor del libro en el cual nos estamos basando para la serie, de que la Trinidad es una danza, ¿verdad? De que la Trinidad es 3 personas en una relación permanente de comunión y de amor. Una relación de amor eterna entre 3 personas y de comunión perfecta. Y eso es la Trinidad, ¿no? Y decíamos en ese momento que Dios no nos creó porque Él quería tener a alguien que lo ame, porque Dios ya tiene eso. Dios es 3 personas que se aman, Dios ya tiene amor. Nos crea por amor, no por necesidad de recibirlo, sino por voluntad de darlo, ¿no? Pero cuando Jesús va a la cruz, la Biblia dice, Pablo escribe en segunda, me parece que es en segunda de Corintios, tengo el versículo por acá, segunda de Corintios 5:21, ¿sí? Que Jesús es hecho pecado por nosotros. Jesús es hecho pecado para que caiga sobre él toda la culpa de nuestro pecado. Y en el momento en que eso ocurre, esa relación de amor, esa comunión perfecta con las demás personas de la Trinidad es interrumpida. El cordón que une a Jesús al Padre es cortado temporalmente. Y eso es lo que angustia a Jesús. Eso es sobre todo lo que a Jesús lo abruma tanto. La idea de estar lejos de Dios, la idea de estar desconectado de Dios. No creo que sea posible para nosotros que experimentamos una realidad finita, entender esto a profundidad. Es un gran misterio, como muchas cosas de la Trinidad son un gran misterio. Pero sí creo que entender estas cosas en su verdadera dimensión es posible, nos podemos dar una idea. No es solo la parte física, es algo mucho más profundo, que va mucho a quién es Jesús en forma muy íntima, ¿no? Eso es lo que Jesús está dispuesto a sacrificar, pero le está angustiando terriblemente sacrificar. Y es importante no perderlo de vista, porque no hay sacrificio más grande que ese. No hay sacrificio más grande que Jesús renunciando a su comunión por el Padre, interrumpiendo su comunión con el Padre, por amor a nosotros, para cargar nuestra culpa, para poder reconciliarnos a Dios. Entonces esa es la primera frase, ¿no? Comenzó a sentir temor y angustia. La segunda frase que suelta Jesús, que para mí es muy ilustrativa y tiene muchas lecciones, es: y empezó a orar que de ser posible no tuviera él que pasar por aquella hora. Empezó a orar que de ser posible no tuviera que pasar por aquella hora. El versículo 35 dice que, yendo un poco más allá, ¿no? Ya en Getsemaní se postró en tierra y empezó a orar que de ser posible no tuviera él que pasar por aquella hora. Hay un detalle importante aquí. Jesús se aleja de sus discípulos para orar por esto. Algunas versiones dicen que se alejó unos metros, otros que se alejó a la distancia de una piedra. O sea, lanzas una piedra y más o menos lo que un ser humano promedio puede lanzar, se hacen una idea, ¿no? Será pues unos 15, 20 metros, lo suficiente para tener intimidad con Dios. Jesús quería estar solamente con su Padre. En Mateo, me parece, ocurre esta escena también famosa donde mientras él está haciendo esto, Jesús le pide a sus discípulos: ustedes oren. Marcos no lo menciona porque, como ya dijimos, a Marcos les gusta hacer la cosa bien así, rapidito, expedita, nomás lo básico, lo esencial. Mateo explaya más y dice que le pidió a sus discípulos que mientras él iba a tener esta oración tan importante, tan íntima, ellos estén orando por él. Y sus discípulos, con la panza llena y tarde en la noche, se quedan dormidos y luego cuando Jesús los ve durmiendo, se molesta, ¿no? Marcos no menciona ese detalle. Pero entonces Jesús está solo con su Padre y le dice: si es posible, de ser posible, no quisiera pasar por esto. ¿Por qué creo que esto es importante? Una primera cosa que creo que es importante sobre esto es entender bien qué significa el sacrificio de Jesús en la cruz. Porque existen otras filosofías, otras formas de pensar, otras religiones, otros sistemas de creencias que idealizan y glorifican el dolor. Casi que quieren ver el dolor y el sufrimiento como algo bueno o como algo neutral, ¿no? Existen formas de pensar que te enseñan que el sufrimiento es algo neutral, algo con lo que tienes que aprender a lidiar, pero no debes tenerle temor ni rechazo.
Otras formas incluso piensan que glorifican la idea de no sentir cosas, que el perfecto dominio propio significa liberarte de todo sentimiento, que nada te afecte, ni ser capaz de sentir dolor, ni sentir placer, ni ninguna otra cosa. Hay formas de pensar orientales que tienen esta noción. Y a veces creemos erradamente, creo que se contamina nuestra forma de pensar con estas cosas, que sufrir es algo bueno, es algo que muestra superioridad moral. Y no es así. Jesús mismo, en su momento más íntimo, el Padre, pide no sufrir. Si es posible, no quiero tener que pasar por esto. Porque en la cosmovisión cristiana, en nuestra fe, el sufrimiento, el dolor y en última instancia la muerte no son cosas buenas. No son cosas que Dios ha creado. Dios no hizo un universo, no hizo una creación donde el dolor y el sufrimiento y la muerte fueran cosas de todos los días. Hizo uno donde esas cosas no existen. Y más bien la existencia del dolor y el sufrimiento y la muerte son consecuencia del pecado, son consecuencia de la desobediencia a Dios. El plan de salvación de Dios a través del sacrificio de Jesús es más bien que dejen de existir la muerte, el sufrimiento y el dolor. Que estos dejen de existir para siempre. Y que la creación sea restaurada a lo que era. ¿Por qué les menciono esto? Porque en la medida en que enfrentamos pruebas y dificultades en la vida, y no estoy diciendo, por supuesto, que Dios no utiliza el dolor y el sufrimiento y las dificultades para formarnos y para enseñarnos cosas. Dios usa todo a su propósito. Pero no significa que el plan original es, mira, que el dolor sea algo permanente. No vamos a experimentar dolor después de que Jesús regrese. De nuevo, como estaba diciendo, si tú estás enfrentando situaciones dolorosas, situaciones de prueba, Dios no está esperando que tú tengas una actitud de permanente martirio. Dios quiere que le muestres tu dolor, quiere que le muestres, quiere que le digas, que le abras tu corazón y le digas, no quiero vivir esto, no quiero pasar por esto. No quiero no tener empleo. No quiero estar enfermo, no quiero que mi padre o mi madre o mis hijos tengan que pasar por esto. No hay gloria ni ideal en el dolor. Está bien rechazarlo. Está bien pedirle a Dios, levanta esto de mí. Dios escucha esas oraciones. Dios mismo hizo esa oración. Y creo que eso es importante. Pero es importante también, y a lo que voy con que esto es importante es con decir que no es una muestra de maldad, de pobreza espiritual, ni de debilidad, ni de falta de fe pedir a Dios que nos alivie de circunstancias que nos afligen y nos duelen. No lo es. Pero sí es importante que hay ese de ser posible. Ese de ser posible es importante. Porque cuando Jesús dice de ser posible, lo que está diciendo es, Jesús no le está pidiendo permiso a Dios para abandonar a la humanidad. Jesús no le está diciendo a Dios, mira, Señor, mira, esta gente que hemos creado a nuestra imagen y semejanza, a lo mejor no valen la pena, pues, Señor, ¿no? ¿Sabes qué? Estábamos bien los tres. Eso no es lo que Dios está diciendo. Lo que está diciendo Dios es, en ese momento tan humano de Jesús, es si hay otra manera de salvar a la gente que no sea esta, hagamos eso y que yo no tenga que sufrir esto. Y sin embargo, todos sabemos lo que ocurre después. Lo que ocurre después es que Jesús va a la cruz y todo lo que Jesús está angustiado y temeroso de experimentar ocurre. Lo que nos dice que no hay otra manera. No había otra manera simplemente de salvar a la humanidad, de reconciliar a la humanidad con Dios, que Jesús se sacrifique y que Jesús experimente todo esto. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Es muy fácil hablar teóricamente, ¿no? Podemos repetirlo
como parte del aprendizaje de ser cristiano, de sí, no hay otro camino a Dios que no sea Jesús. No hay otro camino al Padre que no sea Jesucristo, ¿no? Para ser salvo tienes que entregar tu vida. A veces esas cosas son conceptos, son ideas que tenemos en la cabeza, ¿no? Pero internalizarlas, volverlas parte de nuestra relación con Jesús requieren entender que Jesús pasó por todo esto porque no había otro camino. Su muerte fue totalmente necesaria. Y tenemos que valorar eso en nuestra relación con Él. Es peligroso a veces actuar como si hubieran otros caminos a Dios. Actuar como si el sacrificio de Jesús no hubiera sido necesario, o por lo menos no hubiera sido necesario para mí. Yo necesitaba que Jesús fuese obediente en este paso. Yo necesitaba que Jesús pasara por todo esto que tanto le angustiaba y que tanto dolor le causó. Lo necesitaba porque sin eso hubiera muerto espiritualmente. Nada de lo que tengo en mi vida habría podido ser rescatado si Jesús no hacía esto. Yo, personalmente. Y es importante tener eso claro en nuestra relación con Jesús. Solo eso nos permite tener una idea real del sacrificio que Él hizo, ¿no? Entonces, primera frase, tuvo temor y angustia. Segunda frase, empezó a orar que de ser posible no tuviera que pasar por aquella hora. Tercera frase, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. El versículo 36, Marcos dice que Jesús decía, Abba Padre, Abba Padres, Abba es papito, básicamente es una forma cariñosa de llamarle a Dios, al Padre. Todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. No me hagas beber este trago amargo. En la Biblia, un trago amargo, una copa amarga, la copa es una imagen constante de la ira de Dios. Hay varias alusiones en la Biblia donde se habla de la copa de la ira de Dios, ¿no? En Ezequiel, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 23, vemos como el profeta advierte, ¿no? Beberás la copa grande y profunda, la copa de ruina y desolación, y te desgarrará. En Isaías 51, Dios habla de la copa que te hace tambalear, del cáliz de la furia de Dios. En las visiones proféticas de Apocalipsis, en Apocalipsis 16, ¿no? El juicio de Dios sobre la tierra es derramado en forma de copas de ira que ángeles vierten, 7 copas que 7 ángeles vierten sobre la tierra, ¿no? Entonces, Jesús está, como es a lo largo de toda la Biblia, conectando con referencias bíblicas. Y es esa conexión que está haciendo cuando habla de un trago amargo, de una copa amarga, está haciendo una conexión con eso. Y de eso viene el título de la prédica que le puso hoy, ¿no? La copa amarga, el trago amargo, ¿no? Y él menciona, no me hagas beber, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Ahora, yo en el tiempo que tengo ya sirviendo al Señor he aprendido, si algo he aprendido, de lo poco que he aprendido, es que no hay coincidencias en la Biblia. Nada realmente ocurre por coincidencia. Es increíble cómo tú puedes leer la Biblia una y otra vez y conforme más le estudias, más significado encuentras en las cosas más que parecen más triviales, ¿no? Es curioso que esto ocurra en Getsemaní. ¿Por qué les digo esto? Porque Getsemaní literalmente era un lugar donde las personas iban, de ahí viene el nombre Getsemaní, a hacer aceite de oliva. El aceite de oliva en esta época se utilizaba una gran piedra, se aplastaban las aceitunas para remover el aceite, ¿no? El aceite de oliva es el que después se utiliza para ungir a los reyes. El rey David, el rey Saúl son ungidos con aceite, ¿no? Y Jesús va a un lugar en donde se hace aceite para ungir. Y tiene significado muy poderoso eso, ¿no? Jesús va a este lugar y es en este lugar en donde es el paso final, en donde Él acepta que Él mismo va a ser aplastado, va a ser convertido en ese aceite que nos unge para poder acceder a la presencia de Dios. Ese es el lugar que Él escoge. Si bien Jesús bebe esta copa de la ira que Él menciona en el Calvario, cuando entrega su vida en la cruz,
Este es el último punto donde Él se entrega a esta causa. El último momento de decisión, creo, donde Él ya decide cumplir el propósito que el Padre le ha dado. Como les dije, esta escena es breve, es íntima, pero tiene un enorme poder. Cosas muy grandes, de enorme relevancia para toda la historia de la creación ocurren en este momento. Y cuando Él dice, no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, y cuando habla de una copa amarga, lo que está diciendo Jesús, y en eso hay una gran lección para nosotros, es, si este realmente es tu plan, Señor, por más que a mí me genere dolor, por más que a mí me genere sufrimiento, por más que yo tenga temor, si este es tu plan, entonces es perfecto. Si este es tu plan, entonces es justo que esto ocurra. Y si este es tu plan, entonces yo voy a hacerlo y voy a obedecer, al margen de lo que sienta al respecto. Está reconociendo que las circunstancias que tanto aflicción le están generando son parte del plan de Dios para su justicia. Y en eso hay una lección para nosotros en medio de las circunstancias difíciles que podamos pasar. Como les dije antes, no hay nada de malo en medio de una situación de dolor orar y decir, Señor, que esto cese ya. No quiero tener que pasar por esto. Jesús mismo lo hizo. Y no hay nada de malo en una situación de dolor, de angustia, de desesperación, de pedirle a Dios desesperadamente, Señor, que esto deje de pasar ya. Siempre y cuando estemos dispuestos a decir, pero si este es tu plan, entonces yo reconozco que no hay mejor plan que ese. Si esta es tu voluntad, entonces que esto siga. Porque no hay nada mejor que pueda pasar que lo que tú has planeado. Que por duro y doloroso que sea lo que viene, voy a tener paz con ello y voy a obedecerte en ello, porque es tu plan, Señor. Estamos viendo a Jesús en una escena donde Él, como digo, se compromete finalmente a convertirse a sí mismo en un enemigo de Dios. En ser juzgado y obligado a beber la copa de la furia de Dios, para que todos seamos salvos. Al final lo que vemos en Jesús es un paso de obediencia y de amor. De eso se trata la historia de Getsemaní. De que Jesús nos ama en y a través del sufrimiento. Y la lección que nos deja es, en medio del dolor y la dificultad, somos capaces de obedecer a Dios. Somos capaces de obedecerle por amor en medio de los sufrimientos que nos tocan vivir a nosotros. Si nos cuesta, no hay mejor ejemplo que mirar, que buscar para inspiración, para fuerza, que el mismo Jesús.